9 de la mañana con 36 minutos en esta jornada del día miércoles 6 de julio del año 2022, totalmente en vivo y en directo acá en esta primera edición de Radio Análisis. Y como dice la cortina, ¿no? Estamos en este espacio que realizamos en conjunto con el Observatorio Constitucional Ambiental para revisar el avance de la Convención Constitucional, o por lo menos así que nació este espacio en materia ambiental, pero ya la convención terminó, así que toca hacer balances. Está con nosotros el coordinador ejecutivo del Observatorio Constitucional Ambiental de nuestra casa de estudios, Benjamín González. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Jimena Insunza, abogada, profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de nuestra casa de estudios. Jimena, ¿qué tal? Bienvenida también acá a Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Y claro, pues terminó ya el trabajo de la Convención Constitucional, ya está entregada la propuesta de nueva constitución a todos los ciudadanos de este país para que lo sometan a su estudio, a su revisión y se tome finalmente la decisión el próximo 4 de septiembre si aprobarla o rechazarla en el plebiscito de salida. Benjamín, ¿qué podríamos decir respecto de qué forma quedó contemplado este tema que hemos estado viendo desde que comenzó este espacio, ¿no? El medio ambiente, la relación de nosotros con la naturaleza, en fin, en la nueva propuesta? Así es, Claudio. La convención ha terminado su trabajo, se ha disuelto y le ha propuesto al país un texto que se va a plebiscitar en septiembre, como todos sabemos. Un texto que finalmente quedó compuesto de 372 normas permanentes y 57 disposiciones transitorias. De estas 372 normas, lo que podríamos decir para comenzar es que, a juicio del Observatorio Constitucional Ambiental, 90 de las 372 tienen algún tipo de relevancia ambiental. Digo algún tipo porque, como les puedo contar más adelante, también nosotros hemos identificado que existe un núcleo fuerte de lo que sería la Constitución Ecológica o la Constitución Ambiental chilena. En cuanto a las disposiciones transitorias, son 57, como dije, de las cuales 30 tienen algún tipo de relevancia ambiental. Estas 372 normas se estructuran, bueno, parte de la Constitución con un preámbulo de un solo párrafo, como todos sabemos, y luego los 372 artículos se organizan en 11 capítulos, más el capítulo de disposiciones transitorias. Al respecto, el capítulo más largo de la Constitución es el capítulo segundo de Derechos Fundamentales, el cual tiene 111 artículos. De estos 111, 32 podrían corresponder a aquello que nosotros hemos identificado como potencialmente relevante para la protección del medio ambiente. En este capítulo se abordan temas como el derecho humano al agua, el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura, derecho a la educación, que también tiene algún componente medioambiental en su regulación, derecho a la salud, bueno, también está el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el capítulo Derechos Fundamentales. Luego, el capítulo tercero, a continuación de este extenso capítulo de derechos fundamentales, es precisamente el capítulo Naturaleza y Medio Ambiente, el cual tiene 24 artículos, de los cuales, por supuesto, los 24 son relevantes ambientalmente. Dentro de este capítulo de Naturaleza y Medio Ambiente se abordan temas como el Estatuto Constitucional del Agua, con cinco artículos bien largos, entonces es bien densa la regulación al respecto. Estatuto Constitucional de los Minerales, se regula el organismo autónomo Defensoría de la Naturaleza, se reconocen nuevamente los derechos de la naturaleza, derechos de los animales, los estatutos constitucionales de los bienes comunes naturales, entre otros aspectos en este capítulo de derecho de naturaleza y medio ambiente. Y bueno, los otros capítulos, sistemas de justicia, poder ejecutivo, poder legislativo, Estado regional, organización territorial. Eso como una mirada bien general de cómo quedó el texto, Raúl. Sí, Jimena, bueno, si comparamos la manera en que quedó redactada la propuesta de nueva constitución con la antigua en materia ambiental, hay una diferencia tremenda. Bueno, de hecho, en la constitución que nos rige actualmente es casi nula la presencia de este tema, más allá del reconocimiento de vivir en un medio ambiente limpio, etcétera, que es casi como una obviedad. Pero ahora hay un capítulo entero dedicado a este tema y además está presente de forma constante
importante en los otros. Al principio de todo este proceso se habló que esta constitución, y así se acordó al interior de la Convención Constitucional, se iba a redactar bajo esta urgencia climática o en un estado de emergencia climática. ¿Podríamos decir que se cumplió en ese sentido con lo que se planteó la Constitución o la Convención, perdón, al inicio respecto de lo que quedó finalmente en la redacción? Qué buena la pregunta, Claudio, porque yo diría que efectivamente hay un cambio sideral tremendo entre la Constitución de 1980 y esta en materia ambiental, y también podríamos decir del Estado ecológico, tal como señalaba Benjamín en el artículo primero, ¿no? Y en ese sentido, yo recuerdo así anecdóticamente que cuando yo daba el examen de grado en Derecho de la Universidad de Chile hace muchos, muchos años, una pregunta que se le hizo a una muy amiga mía era ¿cuántas veces mencionaba la Constitución el concepto de medio ambiente? Y la respuesta correcta en ese entonces era 1. Y eso, que por supuesto no nos dice nada, porque las cosas pueden ser escritas de distintas maneras, pero hoy día si uno va revisando, como muy bien señalaba Benjamín, encuentra medio ambiente, ecológico, crisis climática, sustentabilidad, justicia territorial, en una serie de normas a través de toda la Constitución, y en ese sentido la dimensión ambiental ecológica, yo diría que esta Constitución cumplió con la expectativa que tenía, ¿no es cierto?, la ciudadanía respecto de la inclusión de esta temática en el texto constitucional. A veces, y esa es mi crítica, pero una crítica muy menor, quizás en exceso, pecamos de exceso, pero tiene que ver justamente con las desconfianzas probables que existían en este proceso respecto de que si no quedaba en la Constitución no iba a quedar protegida, porque así fue durante mucho tiempo por el texto constitucional de 1980. Y si usted hoy día escucha los discursos de aquellos que están por la opción de rechazo, ponen en primer lugar lo ecológico como una de las argumentos para no aprobar la Constitución. Y eso quiere decir que probablemente la regulación es tan sustantiva que aquello que en el discurso decimos que queremos proteger, muchas veces cuando entra en colisión con otros derechos, ya no estamos tan de acuerdo con proteger. Y esa yo diría que es el sino de lo ambiental. Todos los países pueden tener un discurso muy ambientalista, pero al momento de la regulación más estricta, existen ya más reticencias o se producen más fricciones. Respecto del aspecto climático, yo diría que si bien es un texto que es innovador, que se hace cargo de la crisis climática, lo menciona, yo diría, un par de veces en términos de principios que uno podría decir que son quizás menos densos, como decía Benjamín la palabra, ¿no es cierto? Pero está presente. Quizás ahí hay mucho todavía que desarrollar, pero eso se puede hacer muy bien a nivel legislativo y tenemos que entender que esta Constitución se elaboró en el marco de la dictación de la Ley de Marco de Cambio Climático. Entonces, probablemente todos tenían más tranquilidad en que ya iba a existir ese marco legal y, por lo tanto, a diferencia de lo ambiental, la sobreregulación quizás era innecesaria. Benjamín, a propósito de eso que plantea Jimena, porque efectivamente quienes se han mostrado críticos respecto de la forma en la que se ha abordado este tema en la nueva propuesta constitucional, es que complicaría o provocaría una serie de perjuicios para una serie de actividades productivas económicas que algunas de ellas son vitales para el desarrollo económico del país, como en este caso la minería. ¿Qué podríamos decir al respecto acerca de esos temores que existen respecto de que, por ejemplo, no sé, algunas operaciones mineras incluso podrían dejar de funcionar producto de la protección que se establece de las cuencas, de la alta montaña, en fin, ¿qué podríamos decir al respecto? Sí, Claudio. A ver, el Estatuto Constitucional de la Minería está consagrado dentro del capítulo Naturaleza y Medio Ambiente, a continuación del Estatuto de las Aguas. Y al respecto, claro, si bien existen normas que excluyen los trabajos mineros en ciertas zonas principalmente vinculadas a los glaciares y las zonas cercanas a los glaciares, me parece que en este aspecto la innovación en cuanto a la Constitución de 1980 no es tanta. Y también señalaría al respecto que el texto constitucional, si bien está estructurado en 11 capítulos y es posible encontrar situación o regulación medioambiental en estos 11 capítulos, bueno, más bien en 10 capítulos, porque
el capítulo que regula la función del Poder Ejecutivo no tiene normativa ambiental tan directamente, o eso es lo que nosotros hemos encontrado. Pero en el fondo, en la estructura de la Constitución Ambiental, como nosotros la hemos estado estudiando en el Observatorio Constitucional Ambiental, está compuesta de un núcleo bien fundamental, que está conformado por el artículo primero, el artículo octavo y el artículo 127. Los nombro porque yo creo que van a ser artículos capitales en la implementación de esta Constitución en caso de que esta se apruebe en septiembre. El artículo primero señala que, bueno, yo creo que ya todos lo hemos escuchado, Chile es un Estado social y democrático de derecho, y a continuación indica que, en su inciso primero, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Entonces ya en el primer inciso de la Constitución se señala que Chile es un Estado ecológico. ¿Qué significa que Chile sea un Estado ecológico? Bueno, está por verse. En el fondo eso va a ser una cuestión que la práctica jurídica, en caso de aprobarse esta Constitución, deba desarrollar la jurisprudencia y la doctrina. En ese sentido, es difícil ver en este minuto cómo todas estas normas van a relacionarse y van a interpretarse de una manera coherente en caso de aprobarse. Luego, el siguiente artículo que establece como el núcleo de la protección ambiental es el artículo octavo, que reconoce, que a mí personalmente me gusta mucho, que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Esta indisolubilidad entre naturaleza y persona es un rasgo, diría, característico del texto constitucional. Y finalmente, el artículo 127 establece que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Ese sería como el núcleo ecológico de la Constitución. Y yendo ya, digamos, a responder la pregunta tuya, yo diría que la protección ambiental ya es un consenso a nivel internacional, que la protección ambiental es una condición sine qua non del desarrollo económico. Es decir, sería difícil imaginar un país que quisiera postergar la protección ambiental en pos del desarrollo económico. Yo creo que si queremos tener un país desarrollado económicamente, tenemos que saber conciliar la protección de los ecosistemas, de los ríos, de los glaciares, con la legítima explotación minera o la explotación de recursos naturales. Y yo creo personalmente que el texto constitucional sí contempla esa visión y reconoce la importancia del desarrollo económico, de nuevo, con una importante protección ambiental, que yo creo que ya es un consenso que no puede haber desarrollo económico sin protección ambiental. Y eso el texto constitucional sí lo contempla. Ujú. Bueno, perdimos lamentablemente a Jimena, estamos tratando ahí de recuperar el contacto con ella, pero Benjamín, nos quedan unos minutos, pero otro tema que queríamos conversar en este primer vistazo, ¿no? que hacemos respecto de cómo quedó la redacción final de la nueva Constitución, está en el artículo 108, en su último párrafo, en el párrafo 8, donde habla de derecho al acceso a la justicia, y dentro de esos derechos de acceso judicial está que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia ambiental. Es muy cortito, muy conciso. ¿Qué representa esto que establece la propuesta de su artículo 108? La justicia ambiental es un concepto que tiene un gran desarrollo en el derecho ambiental, tanto nacional como internacional. Eh, Está caracterizado, bueno, existe, viene del derecho estadounidense y dice relación con la equitativa repartición de las cargas ambientales. ¿Sí? Esto se vincula con las zonas de sacrificio, por ejemplo. La zona de sacrificio es un claro atentado a la justicia ambiental. Ese sería como el componente material de la justicia ambiental. Sin embargo, también existe el componente formal de lo que sería la justicia ambiental, que se vincula con aspectos relacionados con el acceso a la información, a la participación, o, claro, acceso a la información y a la participación. La profesora Jimena, por supuesto, tiene mucho más conocimiento sobre el tema y creo que podría complementar muy bien esta respuesta. Sí, Y está levantando su mano a habíamos través del perdido por Zoom. unos segundos a Jimena, pero ya regresó. Estamos justo hablando respecto de esto que establece la propuesta en su artículo 108 acerca de la garantía al acceso a la justicia ambiental y la importancia de lo que representa. ¿Qué podríamos decir, profesora? Muchas gracias, Claudio. Pueden escuchar una ayuda atrás, que es mi hijo que está de vacaciones, así que no se preocupen, no les está pasando absolutamente Sí. nada. Es parte de lo que nos toca. Yo le diría que quiero complementar un poco la respuesta de Benjamín sobre las actividades.
Yo diría que el derecho de propiedad ni el derecho a desarrollar las actividades económicas sufrió grandes cambios. Queda muy parecido a lo que estaba en la Constitución del 80 y en ese sentido yo creo que los temores que existen están más bien fundados en que no se sabe lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, a futuro respecto de cómo se va a entender la función ecológica, cómo se va a entender la función social. Y si ustedes ven, las críticas están más bien en esta cosa del precio justo para efecto de la expropiación, que es como que si la gente quisiera que no hubiese cambiado en nada. Y eso es algo importante. Siempre yo diría que nuestra idiosincrasia le tiene harto temor al cambio. Entonces a mí no me parece raro estos discursos que han estado en el último tiempo, pero yo le diría que el derecho de propiedad y el de actividades queda bastante garantizado y sin grandes modificaciones. Respecto a la justicia ambiental, lo encontramos en los principios, ¿no es cierto?, en materia ambiental, y tal como señalaba Benjamín, es en más bien su dimensión americana la que se está recogiendo en nuestra Constitución, y no podemos dejar de mencionar que también viene un trasplante de una institución que es el custodio, que es la doctrina del trust, que significa que del public trust, que significa que va a ser el Estado el guardián de los bienes comunes naturales. Y eso es muy importante porque ahí tiene relación con la justicia ambiental en el sentido de que hay una acción que uno podría incluso señalar que es una acción popular, en el sentido de que cualquier persona va a poder interponer esta acción cuando se esté haciendo una mala utilización, un aprovechamiento indiscriminado de estos bienes comunes naturales, que además la Constitución en algunos casos señala algunos ejemplos, y en los humedales podría ser uno de ellos. Entonces, yo diría que la justicia ambiental, si bien queda como principio, está recogida en ciertas instituciones que abren las puertas a que cualquier ciudadano pueda interponer esta acción popular. Y por otro lado, tenemos estos tribunales ambientales, que va a existir uno al menos en cada región, con una acción de tutela ambiental, ¿no es cierto?, y también con esta acción de la Defensoría de la Naturaleza, que va a poder llegar a estos tribunales ambientales. Yo he sido crítica en el sentido que, como le decía al principio, tenemos muchas normas, y lo que va a producirse es que en los primeros años van a haber contiendas de competencia, la implementación va a tener ripios, porque imagínense un cambio constitucional. Nosotros, como yo creo que usted, yo, Benjamín, no hemos vivido nunca eso en nuestras vidas, y por lo tanto va a ser, no hay que tener miedo a que van a ocurrir este tipo de problemas, pero que existen mecanismos para solucionarlo. Las contiendas de competencia siempre han existido, y nuestro ordenamiento jurídico prevé mecanismos para su solución. Así es, Jimena. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Este es un primer vistazo, de todas formas, respecto de cómo quedó la propuesta de nueva constitución en materia ambiental. Vamos a ir desarrollando, tenemos tiempo de aquí al plebiscito para ir desarrollando con más calma y de manera más específica cada uno de estos puntos, lo que representa y de qué forma se van a ir implementando también en nuestra sociedad en caso de que triunfe la prueba en esa elección. Jimena, Benjamín, agradecerles que hayan estado con nosotros esta mañana acá en Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. Usted, que esté muy bien. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Buenos días. Y nosotros también nos despedimos, son las 9 de la mañana con 54 minutos. La invitación es a que siga junto a nosotros, a que visite nuestro diario electrónico radio.chile.cl para más noticias, también a que esté pendiente a nuestra programación. En breve llega Antonella Esteves y Semáforo acá a los micrófonos de la 102.5 FM, pero también continúe junto a la red de radios que piensan y por supuesto al canal de televisión de la Universidad de Chile, Uchile TV 11.2 en la televisión abierta digital, www.uchiletv.cl en internet. Nos despedimos, gracias a todo el equipo de la radio, que tengan una buena jornada y mañana estaremos aquí como siempre a las 7 en punto. Que estén bien.